Pues muy buenas noches a las personas que nos acompañan en el este de los Estados Unidos y muy buenas tardes a los que nos acompañan en el Pacífico. Yo soy Víctor Valenzuela de Sadlier y Sadlier está acompañando esta tarde a NACADEM en estos webinars que hemos tenido una serie de webinars con nuestros amigos que están en NACADEM. Si no conocen a NACADEM, NACADEM es una organización, una asociación católica de directores de la pastoral hispana al nivel de todo el país. Aquí ven en la pantalla el website de NACADEM. Si quieren más información sobre NACADEM, pueden acudir al website de NACADEM. Y Sadlier, como muchos de ustedes ya saben, tiene más de 50 años acompañando al pueblo latino en los Estados Unidos con sus necesidades para la catequesis y la formación religiosa de los niños, de los adultos y de adolescentes, con sus programas como Creemos, Vivimos Nuestra Fe, Una Sola Fe y Preparación para los Sacramentos. Esta tarde noche tenemos el placer de presentarles una presentación con Carlos Carrillo. Va a ser una introducción a la consejería pastoral. Antes de empezar con Carlos, varios aspectos del webinar. Primeramente, todos ustedes están en lo que se le llama mute o silenciados porque hay muchos ruidos en sus casas y causa muchos problemas. Así es que no pueden hablar, pero no sé si se fijan al lado de la mano derecha de su pantalla hay una cajita que se llama chat. En ese espacio ustedes pueden escribir preguntas, observaciones o lo que sea y yo se los pasaré a Carlos para que él pueda responder a sus preguntas. Va a haber un certificado por su presencia hoy en día, que se va a recibir con un email con un link y en el link va a ser un link a la grabación de este webinar. Lo vamos a grabar para si usted lo ve y lo quiere compartir con otras personas, ustedes pueden hacerlo eso al tiempo que ustedes quieran porque va a estar en el YouTube. Y les quiero presentar a Carlos Carrillo. Él tiene más de 30 años trabajando en la pastoral como director diocesano de Pastoral Juvenil. Fue miembro de Instituto Fe y Vida. Ha sido entrenador de líderes hispanos al nivel diocesano, regional y nacional. Fue terapeuta y supervisor en salud mental y trabajador social. Recibió una maestría en educación y 2 licenciaturas. Así es que con eso los dejo con Carlos Carrillo. Le voy a pasar el control para que él pueda mostrar su PowerPoint. Perfecto, muy buenas tardes y buenas noches a todos los participantes. El objetivo de este webinar es que al menos tengamos un poquito de información acerca de un tema tan interesante, especialmente porque tenemos todos los aspectos que se puedan llevar a cabo cuando trabajamos con nuestra comunidad hispana. Debido a que nuestra comunidad en su mayoría a veces no tiene la oportunidad de tener muchas facilidades para asistir o recibir un acompañamiento pastoral o simple y sencillamente para recibir un tipo de consejo, pues entonces a nosotros como ministros se nos acerca demasiada gente con sus problemas y pues la meta de este pequeño webinar es en el sentido de que veamos los principios básicos de consejería pastoral. Entendamos un poquito cuáles son las diferencias entre lo que es una consejería profesional, lo que es la psicoterapia y entonces definir los elementos básicos de una consejería pastoral.
cuáles son sus metas, cuáles son sus fundamentos principales y hablar un poquito sobre cómo llevar a cabo una entrevista y algunos puntos que nos ayuden entonces a definir unos parámetros para que no caigamos entonces en algunos errores. Así que, pues comencemos. Los diferentes tipos de consejería que se descubren y se han visto a lo largo de la psicología y también que se practica en todos los servicios humanos, define que hay una consejería no profesional y este tipo de consejería se da en toda ocasión, puesto que todos tenemos amigos, tenemos unas amistades profundas en las cuales logramos una intimidad que nos ofrece la oportunidad de escuchar a una persona que necesita orientación en un momento determinado de su vida. Para esto no se requiere ningún entrenamiento especializado, más sí se necesita una cualidad humana que lleve ese calor, ese sentido de apertura para que esa persona se acerque a ti y tenga confianza en preguntarte tu opinión, puesto que tú ya tienes quizás una relación anterior con esta persona. Así que este tipo de consejería abre las puertas a la confianza y a la amistad. Este modelo se sucede muy a menudo y como yo me dedico tanto a los jóvenes, pues entonces los jóvenes frecuentemente buscan esta orientación, un hombro en quien apoyarse o una reafirmación a sus opiniones y decisiones. Para muchos adultos, en ocasiones se te acercan parejas que quizás andan en dificultades, que están tomando decisiones, que tienen algunas circunstancias con sus hijos, que posiblemente están planeando comprar casa o están ante una situación social que necesitan de un hombro o de una persona que los escuche. El segundo tipo es con la consejería profesional y esta no es necesariamente psicoterapia. Esto es la que se da ya a un nivel más organizado y formal. Este tipo de consejería es esencialmente comunicación, pero una comunicación con una meta específica. Es una comunicación que busca sanar dolores o heridas emocionales. No requiere en sí de un diagnóstico que está en el manual de enfermedades mentales, pero sí al menos están luchando con una situación de vida, con una etapa de la vida en la cual la persona sufre. El joven sufre, la mujer que viene está sufriendo, el adulto que viene contigo también tiene una situación, una herida emocional que necesita entonces compartirlo con alguien. Una definición más completa de este tipo de consejería es que la consejería profesional es el proceso de comunicar comprensión, respeto, esperanza y ayuda a la persona. Así que estos cuatro elementos de comunicar comprensivamente, es decir, de compartir algunas cosas, de esperar un respeto de la persona que está escuchando, tiene como objetivo darle esperanza a aquella persona que no tiene esperanza. También esta consejería pastoral o profesional, perdón, es un proceso, es comunicación, es comprensión, es ayuda y es una profesión. Abarca el área personal, social, vocacional, emocional y de conducta del individuo y es ejercida con aquellas personas que se encuentran en el coeficiente normal de funcionamiento. Quiere decir que toda su vida está llevándose a cabo de una manera normal. Nada de sus actividades o ninguna de sus actividades ha sido interrumpida, puesto que estas personas solamente tienen una etapa de su vida en la cual están sufriendo. Esta consejería profesional se basa en teorías determinadas y requiere un espacio y lugar estructurado para practicarla. Este tipo de consejería entonces requiere al menos 2 años de estudio profesional o simple y sencillamente ya terminar una carrera con una licenciatura o más adelante con una maestría.
Y la psicoterapia, que es la otra manera de ayudar a las personas, confronta los problemas patológicos mentales. Y para esto entonces sí se necesita un entrenamiento muy determinado en lo que en inglés se llama el DSM-5, el Manual de Diagnósticos de Salud Mental, y que ya está en su edición número 5. Así que tienes que tener un conocimiento profundo de los diferentes categorías de enfermedades mentales que existen. Tienes que saber cuántos síntomas son necesarios para hacer un diagnóstico y también en qué sentido vamos a ir enfatizando esto para que enfaticemos la ayuda más en el pasado que en el presente. La psicoterapia se enfoca mucho en la intuición, es decir, el terapeuta tiene que ver y analizar algunas situaciones e intuir cuál es verdaderamente el problema de que la persona está enfrentando y recibe un entrenamiento para trabajar, por ejemplo, con desórdenes de la ansiedad, desórdenes de la conducta, desórdenes de la personalidad, desórdenes de los sentimientos como la depresión, etcétera. Esto requiere que él o la terapeuta esconda sus sentimientos y valores más que revelarlos. En la psicoterapia, si ustedes han tenido la ocasión de ir con un psiquiatra o ya un psicoterapeuta profesional, tú ves que estas personas no buscan mucho hablar sobre ellas, sino que siempre cuando tú preguntas sobre su vida, te dicen, no, aquí estamos para hablar de tus problemas y hablar de ti más que de mí. Y esto entonces requiere que el terapeuta tome el papel de experto más que una persona que comparte con el cliente. Así que es muy necesaria en la vida, puesto que sí, hay personas con problemas bastante serios que requieren ya una intervención mucho más médica y profesional. Y ahora sí, entrando a lo que es la consejería pastoral, yo me quiero basar mucho en el libro que prácticamente es quizás uno de los más usados en Estados Unidos de un pastor evangelista, pero que entrena en demasiadas universidades, y es el doctor James Hamilton, el cual describe el propósito de la consejería pastoral como el traer a personas de ambos sexos dentro de una relación sana con Dios y dirigirlos dentro de una vida abundante. Expandamos un poquito. La consejería pastoral, entonces, la que nos corresponde, sobre todo en el ministerio, es cuando nosotros ayudamos a personas, no solamente de ambos sexos, sino también de diferentes edades, de diferentes estados económicos, de diferentes culturas, a establecer una relación sana con Dios. Y es decir, que tenemos que mejorar su vida, que tenemos que llenarlos de esa fe, de esa confianza, para ofrecerles una paz interior que es tan necesaria para que ellos continúen con su vida y puedan reencontrarse con el Salvador. Las metas de la consejería pastoral son frecuentemente reducir la ansiedad, lograr una mayor objetividad, adelantar la motivación personal, realizar y ayudar a la persona a encontrar el porqué de estados emocionales o de problemas, incrementar la capacidad para evaluar y confrontar sentimientos de culpabilidad e incrementar el concepto de sí mismo. Es decir, entonces la consejería pastoral se da cuando la persona tiene mucha ansiedad debido a ciertas dudas que tiene sobre su fe, ciertos problemas que le han causado desánimo. A veces las personas son muy subjetivas y tienen un concepto equívoco de su manera de ser, de su manera de sentir, de su manera de pensar, de su manera de actuar. Y entonces nosotros, a través de una guía y de un acompañamiento, podemos ayudarles a que vean las cosas de una manera más objetiva, para que no solamente se enmarquen en su propio marco de referencia, sino que se les abran los horizontes para que puedan descubrir otras cosas. Y yo creo que la palabra de Dios
La oración, la relación profunda con Dios, nos da esas herramientas para poder ofrecer más perspectiva hacia los problemas a los cuales la persona se está enfrentando. Por supuesto, la vida espiritual causa una emoción interna que realmente sirve como un motor para que la persona dentro de su corazón encuentre nuevamente un motivo para vivir. Y entonces, a través de la consejería pastoral, a través de la presentación de la palabra de Dios, de la presencia de Jesús en nuestras vidas, de la presencia de todos los santos, de la presencia de también enseñanza de la iglesia, hace que la persona se acerque nuevamente y aprenda a conocerse un poquito más a sí misma, aceptar más a los demás y ver la vida de una manera que diga, wow, creo que vale la pena vivir y pienso entonces que puedo seguir adelante. Hay muchos de nosotros, inclusive dentro del ministerio, que a través de tantos años de trabajo llegamos a un momento en el cual ayudamos a tanta persona y damos que entre más años tenemos en el ministerio, nuestra motivación como que a veces se le bajan las baterías, se va decayendo y por eso también necesitamos de este tipo de consejería para que alguien nos anime, nos siga motivando y nos renueve y refleje el propósito por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Realizar el porqué de estados emocionales o de problemas, pues esto es uno de los estados o de las cosas más difíciles de explicar a las personas. ¿Por qué falleció un ser querido? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué deportaron a mi esposo? ¿Por qué mis hijos andan en drogas, etcétera? Entonces, como que nosotros tenemos límites en saber explicar esos estados emocionales o problemas. La ciencia, la psicología, la sociología, otras fuentes de información nos pueden ayudar a tratarlos de explicar, pero siempre caemos en que hay algo mucho más grande que nosotros, el cual está posiblemente impactando la vida de las personas. Incrementar la capacidad para evaluar y confrontar los sentimientos de culpabilidad es otro de las metas de la consejería pastoral. Y el énfasis que yo pongo demasiado cuando estoy trabajando con personas es de que si hay un sentimiento de culpa, existe mucha esperanza de que se pueda uno recuperar. El sentimiento o el estado emocional que debemos a veces presentar y que se nos da como un desafío tremendo es cuando hablamos de la vergüenza, de la duda. Y la vergüenza, pues entonces eso nos separa totalmente de Dios. Nos lleva a un vacío que nos aleja totalmente de nuestro Creador y sentimos entonces que no valemos. La autoestima de la persona se hace muy pequeña, de tal modo que hasta se puede perder la dignidad y el sentimiento, el valor de uno mismo, pensando entonces que Dios nos ha abandonado, que hemos traicionado tanto a Dios que ya no soy digno de acercarme a Él. Y es aquí entonces donde nosotros podemos venir y nuevamente rescatar la dignidad de la persona. Así como Jesús, su labor fue el de reparar los daños que había hecho la gente y nuevamente integrarlos en la sociedad, pues esto también nosotros podemos hacer. Y si tú ves, al menos a mí me ha sucedido cada vez que visito alguna diócesis, que visito alguna parroquia, que visito algún grupo, la necesidad de la persona de saber que vale, la necesidad de ser reconocido, de sentirse amado, de pensar que es importante, está muy, muy alto y por eso nosotros somos agentes de esperanza. También otras de las metas de la consejería pastoral son el mejorar la habilidad de establecer y mantener relaciones interpersonales. En muchas ocasiones nuestra comunidad hispana tiene la capacidad de ser muy sensible y muy sentida.
Por lo tanto, puede haber circunstancias en las cuales en relaciones de dos personas, uno de los dos tuvo un malentendido y de allí entonces empezó a romper esas situaciones. A nivel familiar tenemos una crisis tremenda donde vemos que hay muchas familias divididas, hay muchas familias con madres solteras y entonces los miembros de las familias tienen un problema tremendo en las cuales ya no saben cómo relacionarse. Dentro de las comunidades y dentro de nuestros ministerios, vemos que uno de los desafíos más fuertes para nosotros como directores o como trabajadores en la pastoral es que tenemos grupos en los cuales las relaciones interpersonales no se dan. Y es entonces aquí donde podemos traer la consejería pastoral para que aprendamos a amarnos unos a otros y saber que no necesitamos cambiar a nadie, sino que simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es reconocer la voluntad de Dios en cada uno de las otras personas y descubrir esa diversidad, tanto cultural, tanto como social, como de lenguaje, como de costumbres, etcétera, las cuales nos enriquecen como grupo. Otra de las metas de la consejería pastoral es fomentar la capacidad para trabajar, para amar y para ser. Nuevamente, la persona muchas veces está resquebrajada, ha sufrido vejaciones, humillaciones, tiene muchos problemas, muchos de nuestros seres todavía están en un país ajeno, no han tomado este país como suyo, sienten a la iglesia todavía no propia, sino un poco lejana, y entonces para poder ser y para poder amar necesitan sentir que pertenecen. Necesitan saber que son bien recibidos. Necesitan saber que son bienvenidos en este país. Y lo que yo utilizo mucho en estos conceptos cuando la persona no siente este país todavía como suyo, pues tenemos la encíclica de los obispos que ya no somos extranjeros o extranjeros no más. Así que entonces yo creo que para las personas, sobre todo la comunidad hispana, es muy importante saber que ya estando aquí en Estados Unidos, pues tienen que sentirse que son amados, que pertenecen, para que así ellos puedan florecer donde sean plantados. También la consejería pastoral ayuda mucho a las personas a incrementar la confianza de enfrentarse al futuro. Desafortunadamente, al menos la comunidad tradicional hispana no planea mucho para el futuro. Somos muy del presente, somos muy del día. Y entonces yo creo que la consejería pastoral nos da la oportunidad al menos de ir presentando metas, objetivos, un plan de vida, donde Dios va determinando qué es lo que quiere de ti, para lo que te hizo, para lo que te trajo a este país, para lo que espera de ti, para saber a dónde vas, para saber cómo vas a vivir ese futuro y también reconociendo que haciendo tu papel en la parroquia, realizando tu papel en el ministerio, estás forjando una iglesia que en un futuro puede ser ya muy sólida y fuerte, puesto que el hispano ya ha sido considerado como la esperanza de la iglesia católica. Así que, pues entonces, en este sentido, nosotros como directores podemos ir reafirmando e incrementando la confianza para que estas personas entiendan que si hacen a su parroquia suya, que si hacen el ministerio suyo, están dejando una legacía y una herencia, un patrimonio para los hijos, que son los nuevos católicos del futuro. También otra de las metas es mejorar el concepto de Dios y acrecentar el entendimiento del carácter amoroso y misericordioso de Dios. Yo creo que el concepto de Dios todavía está forjado en una fe tradicional y un poco dogmática, en el cual todavía muchas de nuestras comunidades ven al Dios justiciero, al Dios juez, al Dios Padre que es enojón, gritón, estricto, etcétera.
pero ya también la segunda, tercera generación están empezando a tener un concepto de Dios más resucitado, más vivo, más presente, más amable. Pero eso sí, todos nosotros creo que estamos buscando a ese Dios misericordioso para que en la iglesia encontremos lo que no encontramos en la sociedad. En la sociedad, entonces, la comunidad hispana es sujeta de muchas vejaciones, humillaciones, todavía discriminación, aunque sea escondida, pero que todavía existe, y por eso se refugia en la parroquia. Busca en la iglesia ese lugar materno, esas alas que lo cobijen, ese lugar donde no se le juzgue, donde se le perdone. Y esto es a nivel de todas las edades, desde los niños hasta los ancianos, buscan en la iglesia ese lugar de confort, ese lugar de paz, ese lugar donde van a encontrar un amor y una misericordia tremenda que les va a ayudar para entonces incrementar esa relación, no solamente con Dios, sino también con los demás y con la naturaleza. También la consejería pastoral nos ayuda en crecer en la semejanza a Cristo en actitudes y comportamientos. Todos sabemos que la pastoral es la acción de la iglesia por la cual nosotros descubrimos, anunciamos y seguimos a Jesús en nuestras comunidades concretas. Y por supuesto, no vamos a imitar a Cristo, sino que vamos a seguir a Jesús. Y por eso los principios evangélicos, el conocer realmente la personalidad de Jesús, sus acciones, su manera de tratar a los demás, su manera de relacionarse, su manera de ver al mundo, su manera de tratar al pecador, eh, su meta concreta de construir el reino, de luchar por la justicia, su misión concreta de hacer la opción preferencial por los desaventajados, por los pobres, por los sencillos, los rechazados por la sociedad, pues entonces eso nos desafía a nosotros a encontrar y renovar nuestra relación con Jesús para que nosotros seamos también modelo evangélico, que las personas que nos siguen y que trabajan con nosotros, nos acompañan en el ministerio, puedan ver nuestra semejanza con Cristo para que ellos también puedan esparcir eso y hagan un servicio paralelo. Así como nosotros los tratamos en el ministerio, ellos tratarán a las personas que están en su ministerio, tratarán a la comunidad, tratarán a su familia y tratarán a sus hijos. Y la otra meta es creer en la capacidad de expresar la fe cristiana en el servicio. Y yo creo que esto no hay mucho problema. Nuestra comunidad y todos nosotros que trabajamos con la iglesia, creo que estamos muy dedicados y no tenemos problemas en entender que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Así que, pues entonces, esta idea del servicio es muy concreta. La comunidad siempre está buscando cómo servir y solamente si tú tienes la capacidad de invitarlo y de hacerlo sentir que es importante y que puedes utilizar sus cualidades, sus dones y sus talentos para el beneficio y crecimiento de la comunidad, pues entonces esta persona yo te aseguro que va a responder tremendamente. Y una comunidad que tiene el apoyo de un grupo, tú sabes que es una comunidad sana, es una comunidad alegre y pues entonces tu guía pastoral, tu acompañamiento pastoral se incrementa y se fortalece, puesto que tú ves el enriquecimiento de esa comunidad. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la consejería pastoral? Los puntos fuertes es que ya existe una relación previamente establecida. Quiere decir, tú no estás trabajando con extraños, puesto que tú tienes un rol, un papel importantísimo en la comunidad que se te dio ya sea por una posición formal, pagada, fuiste contratado, etcétera, o simple y sencillamente porque eres voluntario y estás trabajando con el ministerio, pues entonces te pone en un escalón un poquito más adelante que las otras personas. Y entonces las personas van a ver en ti una persona a la cual pueden confiar, a la cual se pueden acercar y pues que esa relación entonces se va a incrementar porque tú estás allí y fuiste puesto por Dios para estar a su servicio.
La otra cosa y ventaja de la consejería pastoral es que es gratis. Nosotros no cobramos por este servicio. Pueden llegarnos a las 2, 3 de la mañana a veces, a medianoche, ya tardecito, cuando vamos a empezar a cenar. Llegan y pues quieren hablar con nosotros porque tienen un problema, porque necesitan a alguien y pues nosotros con mucha disponibilidad dejamos lo que estamos haciendo o los invitamos a compartir lo que estamos haciendo, pero nunca les cobramos por nuestro servicio. El otro punto fuerte es que se incluye la dimensión espiritual. Y por eso nosotros como consejeros o como ministros, nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestro conocimiento de la Biblia, etcétera, tiene que estar muy fuerte. Ojalá que todos ustedes tengan un director espiritual que los guíe y los acompañe, porque sí, nosotros cuando nos dedicamos al ministerio, y yo creo que muchos de ustedes que ya tienen bastantes años, se dan cuenta que es muy agotador, es muy estresante a veces dar y dar y dar, y a veces no descansamos, de tal modo que nuestra dimensión espiritual a veces está afectada. Esa área que si no la cultivamos y la fortificamos, entonces nos puede hacer débiles y en lugar de ayudar a la persona, muchas veces pues podemos escuchar y gracias a Dios que Dios es grande y Él interviene y hace lo que tiene que hacer, mas todavía nosotros no encontramos esa satisfacción en el servicio que damos. Por eso, esta dimensión es muy importante. También en esto se incluye el aspecto sobrenatural y misterioso, porque por la presencia del Espíritu se convierten las cosas ordinarias en algo extraordinario. Y para mí esta es mi recompensa. Cuando veo que unas personas que son sencillas, humildes, con un corazón puro, grande, vienen derrotados, abrumados, a veces, como decimos en México, agachados por tanto peso, tanto dolor que tienen, y de repente encuentran la alegría de la vida, encuentran la presencia de Dios, se motivan grandemente y entonces tú ves cómo empiezan a volar. Esa persona tímida que de repente empieza a desarrollar y a poner todos sus dones y talentos al servicio de la comunidad. Y ves que a veces personas, esposos, que ya no se les daba ninguna esperanza de que pudieran mejorar su matrimonio, son aquellas personas que se convierten en los esposos y padres extraordinarios porque dejan el alcohol, la drogadicción, etcétera, y de veras tienen una conversión profunda. Y el otro elemento fuerte de la consejería pastoral es que se escoge a alguien que lleva una vida cristiana. Y esto es donde nosotros entonces forjamos y formamos una gran comunidad en la cual pues se nos puede decir que pues Dios siempre está atento hacia nosotros y usa nuestros oídos, usa nuestros elementos para poder llevar la vida de Dios. Muy bien, en este sentido, entonces la consejería pastoral tiene una tercia de premisas y esto es lo que le hace que sea diferente de la profesional. Primero es que es de Dios, así como se encuentra en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, versículo 2 al 4, y es en este sentido que si no fuera de Dios, entonces no podríamos nosotros manifestarla. El segundo elemento que es trinitario es que es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ilumina a ti como ministro, como ministra, y se manifiesta en la persona que busca ayuda. Tú a veces confías plenamente en Dios, muchas veces no sabes ni qué decir, ni qué hacer, ni cómo enfrentar una circunstancia, te encomiendas al Espíritu Santo y de repente te llega cierta intuición, cierta iluminación, cierta palabra que es acertada, cierta actitud o cierto gesto que realmente a la persona que da ayuda es muy efectiva y entonces esta persona sale muy contenta porque vio que tú estuviste allí y que estuviste inspirado para ayudarle en lo que necesitaba.
Y el tercer elemento, por supuesto, es que es para la gente, porque Jesús sentó esta dimensión en la parábola del buen samaritano. Es un ministerio, un servicio para el pueblo de Dios, puesto que como Jesús lo dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Así que por eso nosotros renovamos nuestras energías cuando sabemos que la gente nos necesita, cuando la gente está allí para buscarnos, cuando viene y acude para compartir sus dolores y sentimientos, cuando nos convertimos prácticamente en el hermano, en el abogado, en el doctor, en el mediador, en la persona que lleva a veces soluciones y que no que ofrece soluciones, pero que ayuda a la persona a que busque sus soluciones propias. Por lo tanto, ¿cuáles son las funciones del aconsejamiento? Primero que nada, pues es un elemento bastante simple y tan profundo, y es la habilidad de escuchar. Nosotros vamos a ser mucho más efectivos en la consejería pastoral cuando aprendemos a escuchar y escuchar atentamente, cuando dejamos todas las distracciones. Si ustedes ven el día de hoy, que es la etapa y la era de la comunicación, una de las necesidades más grandes que tiene la persona es de ser escuchado. Por eso Facebook es tan famoso, Google Plus, los medios sociales, el Twitter. ¿Por qué? Porque la persona está atenta a ver quién está poniendo atención a lo que ellos comparten. Quieren ver cuántos likes tienen. Y sin embargo, cuando existe una relación personal y que se salen juntos a caminar, etcétera, muchas veces ya no sabemos qué hacer o qué dialogar. Por lo tanto, yo me he encontrado en estos talleres que doy, que muchas de las veces terminando el taller, pues a lo que me dedico es a escuchar gente. Y duran horas y horas las personas a veces, porque nunca han tenido una persona que les ponga atención. Así que yo creo que en este sentido, como es gratis el consejo, pues escuchar entonces va a ser una de las cosas más grandes. Ahora bien, escuchar no es lo mismo que oír, todos sabemos esto, y por eso es importante ejercitar nuestra capacidad de silencio y nuestra capacidad de poner atención hasta por 50 minutos o hasta 1 hora y media con toda nuestra energía, todo nuestro ser, para que la persona sienta que tú estás presente. La otra función del aconsejamiento es el responder. Es decir, no te puedes quedar callado. Tú tienes que ofrecer no respuestas nuevamente, pero sí que tengas una respuesta que sea empática, que reflejes los sentimientos de las otras personas, que tú realmente tengas los mismos sentimientos que ellos, que llores con los que lloran, que rías con los que rían, que sufras con los que sufren, que tengas compasión y que entres en esa comunión con esas personas para que entonces se pueda hacer presente la presencia de ese sentido reparador. La tercera función es el de apoyar. Y eso es lo que nosotros hacemos. No podemos dejar a la persona sola. Yo, a pesar de que vivo en el estado de Washington, siempre recibo alguna llamada de alguien de Savannah, de alguien de Portland, de alguien de Texas, de alguien de California. ¿Por qué? Porque cuando entras en esta relación de aconsejamiento, lógicamente tienes que estar allí para un apoyo. Y no dura mucho. Una llamada de 2 o 3 minutos con que respondas, sepan que estás presente, que les des una pequeña opinión y respondas a su necesidad inmediata, con eso ellos se sienten apoyados grandemente. La función también del aconsejamiento es aclarar. No podemos dejar que la persona siga por un camino equivocado, sobre todo cuando tú lo ves claro. Hay muchas decisiones que las personas hacen y a veces sienten que van por el camino adecuado cuando tú ves que las consecuencias de las decisiones que están tomando les están produciendo frutos negativos, los está alejando de su familia, los está aislando totalmente de la comunidad
Y por eso tú necesitas aclarar con ellos y confrontarlos en el sentido de decir, de dirigirlos, no de forzarlos a que sigan lo que tú opinas, pero al menos que vean el camino correcto para que al menos ellos puedan reencaminar su vida y enderezar entonces las fronteras hacia donde van. El otro es interpretar. No interpretar lo que la persona está sintiendo de una manera exacta, sino tratar de interpretar aquello que la persona está diciendo para que la persona confirme y aclare contigo si en verdad eso es lo que está sintiendo y si realmente lo que te está presentando es el problema. O si hay otra cosa más profunda que el problema que te está presentando. También tienes que formular, tienes que ser elocuente en tus maneras de expresión. Es decir, la persona necesita una persona que le presente de una manera clara aquello que quizás le cuesta mucho trabajo explicar. Así que con una buena facilidad de palabra, una buena manera de nosotros formular ciertas claves y reflejar lo que la persona nos está diciendo, puede ayudar demasiado para que esta persona normalice su vida, normalice todas sus situaciones y pueda entonces entender que aquello que está pasando puede ser nada más temporal y va a ser temporal, puesto que siempre todo se soluciona, pero necesitan de algunas formulitas, de algunos principios que les ayuden entonces a encontrar ese camino. Y eso es lo que tú haces con la siguiente función del aconsejamiento. Lo guías. Qué bonito es entonces saber que nosotros podemos guiar. Por eso no podemos estar ciegos, por eso no podemos nosotros andar inquietos de no saber cuál es nuestro destino, de no conocer realmente qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque entonces pues un ciego que guía a otro ciego ya nos imaginamos hacia dónde va. Por eso es importante leer, por eso es importante prepararnos, por eso es al menos importante participar en algunos cursos de psicología o leer libros de autoayuda que nos presenten algunos elementos para nosotros entonces guiar a aquellas personas que vienen a preguntarnos y a pedir nuestro apoyo. También entonces entremos ya a la manera concreta de la entrevista. La entrevista pues es un estado más refinado y esto es más semejante al arte, porque la entrevista es una destreza desarrollada por ti como entrevistador, la cual se manifestará en su forma diestra de escuchar, de observar y de hablar, y la única manera que yo puedo definir esta entrevista o este tiempo que le dedicas a una persona es que vas a necesitar práctica y práctica y práctica. Es decir, se lleva un poquito de tiempo poder ensayar para que tú aprendas a escuchar abiertamente y totalmente, que desarrolles esa capacidad de observación, no solamente de lo que dice la persona, sino sus gestos, sus movimientos, su postura corporal, el medio ambiente en el que se desarrolla, el clima en que se está viviendo este tiempo, el lugar, las circunstancias, el país, etcétera. Entonces tú tienes que observar todo lo que está haciéndose presente alrededor. Y pues entonces tú tienes que aprender a hablar con ese sentido de precisión y ese sentido en el cual tú puedes entonces ofrecer ese espacio y abrir el horizonte para que la persona encuentre nuevos caminos para seguir adelante. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan para la entrevista? Primero, es que cuando inicias este tiempo, este espacio con esta persona, le des a la persona un poco de tiempo para que se oriente a la relación de consejo antes de principiar a hablar de su problema. Muchas veces la persona tiene mucho que hacer, mucho trabajo que hacer antes de venir a confiar contigo lo que tiene que confiar. Por lo tanto, tú tienes que estar en un espíritu de paz, tranquilo, sin ninguna ocupación, sin ninguna prisa, para que tú puedas también
presentarle a la persona cuál es tu tipo de relación con ella. Y es decir, tú tienes que reflejar que es un honor el hecho de que has sido escogido para que esta persona te presente lo más profundo de sus sentimientos y que esto a ti no te va a dar ningún derecho de decirle qué haga con su vida, ni que le vas a aconsejar, y esto es lo que descontrola a la gente cuando viene a pedirte consejo y tú le dices que no los vas a aconsejar, pero que los vas a escuchar y los vas a orientar, porque ellos mismos tienen la capacidad de resolver sus propios problemas y tienen muchas habilidades para enfrentar todo lo que se le presenta. Por eso entonces tienes que ayudar a la persona que se relaje y se familiarice con usted, sobre todo si en ocasiones no existe esa relación profunda y por eso pues tienen que ver más o menos cómo eres, cuál es tu estilo, de dónde eres, qué experiencia tienes. Yo creo que esto es muy importante para que la persona que viene hacia ti encuentre confianza. Hay que tener mucho cuidado de no dar por hecho que el problema presentado, es decir, la expresión inicial del problema, es en verdad el problema o que es todo el problema. Nosotros sabemos que nuestra vida es como el iceberg, en el cual casi siempre se nos presenta lo superficial. Y se requieren de una o dos pláticas con una persona para realmente llegar al corazón de ese problema. Casi siempre lo que se te presenta no es realmente con lo que la persona está sufriendo, sino que hay otras situaciones o condiciones que posiblemente se van a ir descubriendo conforme tú vas abriéndote y vas estableciendo esta capacidad de escucha. Por eso tú sabes que el problema expuesto puede ser solamente una séptima parte que está al descubierto, pero hay otras 6 séptimas partes que están sumergidas o que es como la cebolla en la cual puedes quitarle capa con capa y tú sabes que en el fondo es donde está el auténtico dolor o sentimiento o problema. Por eso es importante darle al aconsejado todo el tiempo que necesite. Esto permitirá expresar completamente su problema y en el proceso proveer un descanso emocional necesario, porque lo que la persona tiene que hacer es desahogarse. En este sentido, se recomienda que al menos por los primeros 20-30 minutos tú no interrumpas y dejes que la persona se desahogue. Sobre todo yo lo he descubierto con el género femenino, tenemos que ser muy pacientes los hombres en el sentido que normalmente tenemos todas las respuestas y queremos inmediatamente ya decirle porque sabemos la respuesta a lo que tiene y pues el género femenino dice espérate, yo no quiero que me des tu opinión, yo solamente quiero que me escuches y para que una persona se desahogue realmente necesita que tú estés en silencio y que dejes que por favor descargue todas sus penas. Una vez que el problema ha sido adecuadamente presentado y los dos están convencidos que realmente lo que se ha identificado es el verdadero problema, ahí sí, entonces ya puedes trabajar juntos hacia una solución. Es lo que yo le llamo el momento del ajá. Cuando tú reflejas hacia la otra persona, haces eco de lo que te está diciendo y le preguntas, parece entonces que tú estás sintiendo esto o que tú estás enfrentándote esto, que estás luchando con esto y la persona dice, ajá, es exactamente lo que está pasando, entonces es cuando ya puedes empezar a orientarlo y darles algunas pautas o preguntas para que ellos mismos busquen una solución. Y ya hacia el final de la entrevista es conveniente y necesario que tú como el consejero hagas un resumen del progreso adquirido. Este resumen será iniciado y dirigido por ti, pero en realidad debe ser hecho por el aconsejado, es decir, que tú vas a sacar todos los elementos que se te han compartido y otra vez los vas a formular de una manera sistemática, concisa, precisa, que haga sentido para la persona, para que
entienda qué es todo esa maraña que estaba luchando y hasta por fin ahora la desenredó y ya se lleve una idea clara por dónde comenzar a trabajar para mejorar su vida. Esto no solamente le dará claridad al aconsejado, sino también a ti sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. De esta manera, entonces, este tipo de relación se hace dinámico, puesto que no para, sino que va incrementándose poco a poco. Y por eso, entonces tenemos que buscar cuáles son los lugares de la consejería. Pues primero que nada tenemos que buscar un lugar privado hasta lo máximo posible y hasta el máximo punto de aislamiento. También tener el mínimo de interrupción y por eso sabemos que el estar aislados quiere decir que las cosas que se estén discutiendo solamente las escuchen tú y la persona aconsejada. Por eso se recomienda la oficina, la parroquia, el hogar del aconsejado donde hay personas, en el hogar de la gente de pastoral, pero pues ya ves con las leyes de Estados Unidos, siempre teniendo testigos y que no sea privado. En el automóvil, pues es lo que se le llama la terapia del auto, ¿no? Pero con menores no. Con adultos, bueno, pues ya es otra cosa, pero sí hay que tener mucho cuidado de tratar de llevar a una jovencita, a un jovencito en el automóvil y tú estés solo, puesto que se puede malinterpretar y puede causar muchas penas y consecuencias catastróficas. Puedes estar en un parque, puedes estar en un restaurante, en un lugar privado, pero siempre con el conocimiento de otras personas para que no se te califique o se te juzgue equivocadamente. Por eso entonces es importante que tú como aconsejador o consejero estés familiarizado con las normas establecidas por tu diócesis sobre el trabajo pastoral con menores y pues no te puedes exponer a una acusación por falta de criterio o de madurez. Por eso entonces tienes que saber, hay regiones que las personas son muy afables y pues no te conocen, pero cuando llegas a la parroquia te abrazan, te besan en la mejilla, etcétera. Y hay otras parroquias y hay otras diócesis donde eso no se hace, entonces tú tienes que saber medir estas cosas para que no haya malos entendidos. Muy bien, entonces me quedan 3 minutos y solamente voy a terminar con esta diferenciación de lo que necesita el consejero pastoral en su formación psicológica. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace entonces es infundir confianza, ser una persona abierta y mostrar empatía. No simpatía, sino tener los mismos sentimientos que la otra persona. Que aceptes a las personas como son. Que tengas la capacidad de escuchar, clarificar, ayudar a la persona a abrir horizontes, que tengas la capacidad de ofrecer alternativas. También de ofrecer y dar apoyo y motivar para que la persona tome acción, que se levante, que encuentre otra vez su motor, que afirme a la persona con honestidad, es decir, que no juegues con ella, sino que siempre seas honesto en tus opiniones y expresiones, claro, teniendo en cuenta que no podemos lastimar ni juzgar, etcétera. Por eso lo que no hace es dominar ni decir a los demás lo que deben hacer, no juzgar a los demás y tratar de cambiarles, no dar consejos ni darles soluciones, no hacer las cosas por los demás, sino que hay que promover la independencia. No se puede sobajar, criticar, no creer en la capacidad del otro, es decir, que tú por dentro estás diciendo, no, esta persona no tiene remedio, o simple y sencillamente estás juzgando las acciones, etcétera. Tienes que respetar la confidencialidad y explicar a los demás sus limitaciones. Es decir, si la persona está tratando de hacerse daño o de hacer daño, tú tienes que decirle que no puedes callar eso y tienes que reportar esto adecuadamente de acuerdo a las leyes del estado en que tú estés o de la región. Y también, si se te confiesa que una persona ha cometido un abuso a un menor, pues
lo sientes mucho, pero pues tú no eres un sacerdote que tenga el secreto de confesión, pues entonces tienes que decir que si la persona te confiesa cosas, pues tú tienes que reportarlo. Darse cuenta de que no todos los problemas pueden ser solucionados y que no es posible ayudar a todas las personas. Vas a encontrarte con algunas circunstancias que van allá más de tu conocimiento y de tu capacidad, y entonces tú tienes que tener todos los elementos necesarios para referir a otros lugares o personas en las cuales la persona puede ser ayudada. También trabajas con otros que tienen problemas de crecimiento saludables, es decir, tú no tratas de ser un psiquiatra o consejero profesional que está tratando de remediar servicios, y por eso otra vez, entre más enterado estés de los servicios que hay en tu comunidad, mucho mejor. Y si hay consejeros o psicólogos hispanos católicos que vienen a tu parroquia, pues también esos son tus mejores amigos, para que ellos ofrezcan algún servicio voluntario cuando se pueda. Y lo que no hace es que no respetar lo que se te le confía, comunicar a los demás lo que otros te confían, y aunque no digas el nombre, es decir, muchas veces nos queda tanta impresión con lo que nos dicen que a veces lo platicamos con nuestros compañeros de casa, con los compañeros del ministerio, y pues eso es una violación a la confidencialidad de la otra persona, porque inmediatamente nuestros compañeros saben de quién estás hablando. No puedes esperar que todos los problemas se resuelvan fácil y rápidamente. Hay algunos que se van a llevar años y siglos, y algunos no se resuelven, pero eso pues al menos se le da confianza a la persona de que acepte su situación y que siga trabajando para que cada día mejore. Trabajar con personas que tienen una problemática bastante seria, y tampoco intentar ofrecer ayuda más allá de lo que estás preparado y que no conozcas los servicios de tu comunidad. Por eso, terminemos. La ética de la consejería sigue estos principios: confidencialidad, evitar el contacto físico, no usar al asesorado para satisfacer tus propios deseos o tus deficiencias, no esconder tus convicciones católicas, tienes que expresarlas y hablar de Dios y hacer presente a Dios, no tratar de persuadir al asesorado a seguir recibiendo consejería, es decir, la persona ya se siente bien, pero pues ya te gustó tanto la amistad que pues tú dices, no, hay que seguir continuando, mira, tú todavía necesitas ayuda, etcétera. Y también la ética está en reconocer tus propias limitaciones. Bueno, pues esto nada más son los elementos básicos de la consejería. Les agradezco mucho su atención, espero que los elementos hayan sido de utilidad, que les den algunos puntos fuertes para continuar con esta grandiosa labor, y pues reconocer que pues es un arte, no es una ciencia, y solamente entre más se practica, mucho más se puede mejorar. Así que pues sigan adelante con este ministerio, sigamos sirviendo a nuestra comunidad hispana, y pues les agradezco mucho por su atención. Víctor. Carlos, hay dos o tres preguntitas, nos quedan 2, 3 minutitos Perfecto. que Entonces, han hecho. Una de las preguntas es, ¿cómo se sabe cuando una consejería pastoral se convierte en algo más serio, como una consejería psicológica? ¿Cuál es la diferencia y cómo uno lo detecta? sí, yo creo que tú lo sabes muy bien cuando entonces los problemas que se te presentan ya tienen muchos años, y lo puedes determinar demasiado. Por ejemplo, hay personas que han sido abusadas por mucho tiempo o han sido víctimas de abuso y tienen una patología tremenda en el sentido que tienen pesadillas, tienen conductas inapropiadas, se les quita el apetito, y entonces tú empiezas a
convertirte en médico, comienzas tú a tratar de leer información y entonces como que estás tomando el papel de pseudo psicólogo y te encanta, ¿no? Porque pues a veces se nos da, hay algunas personas que ya por la confianza que tenemos en la otra persona, pues empezamos a leer y empezamos a compartir lo que leemos, pero sabemos entonces que esta persona no mejora, puesto que su trauma está mucho más fuerte. Entonces yo creo que es allí donde tenemos que tener mucho cuidado. El más peligroso para mí es cuando la persona está deprimida y entonces la encuentra un hombro que la está escuchando y entonces se apega y se aferra a ti y entonces no se quiere separar, no puede vivir su vida sin tu consejo, allí entonces decir, no, espérate, esto ya no está bien, ya se prolongó esto demasiado, esta persona no puede seguir adelante consigo misma, entonces tengo que ser muy sincero y decirle a la persona, sabes que yo no te puedo dar lo que tú no necesitas. Yo tengo mi servicio, tengo mi ministerio, tengo a muchas personas que atender y tú necesitas una ayuda más profesional y más intensa. Entonces aquí están los servicios donde tú puedes ir, te recomiendo a esta persona. Uh-huh. Muy bien. Y hubo otro, yo creo que es más comentario a este punto ya es comentario porque yo creo que lo respondiste en tu presentación. ¿Quién Ok. puede o cómo saber si quién puede ser consejero pastoral? Si se requiere de ciertas habilidades y creo que ya en tu presentación tú hablaste sobre eso. Exacto, que repasen la lista de las cualidades y lógicamente, pues entre más tengas, no todos tenemos todas, pero entre más tengas es mucho mejor. Desafortunadamente la comunidad hispana no nos pone en este papel por lo que se llama default, Ajá. es decir, no lo escogemos, ya por la posición que tomamos se nos considera así y pues qué mejor que prepararnos un poquito, al menos para estar preparados. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Estamos a la pura hora y quiero respetar los Perfecto. horarios de todas las personas que nos están escuchando esta noche o esta tarde. Como les dije al principio, esta presentación está siendo grabada y la vamos a poner en un canal de YouTube para que ustedes luego la puedan compartir con sus personas que trabajan en la pastoral. Para más información sobre NACADEM pueden visitar el website, un website muy bonito que tienen, a la dirección, se la voy a deletrear porque son largas las letras, NCA de dedo, hm.org, y ahí pueden encontrar mucha información sobre la pastoral hispana al nivel nacional, y también pueden visitar Sadleer por si ustedes ocupan recursos para sus programas catequéticos. Y con esto, Carlos y yo, Víctor Valenzuela de Sadleer, nos despedimos y que tengan una muy buena noche.